Muy bien, y en nuestro espacio de entrevista ya está César Villalona con nosotros y estaremos abordando el tema pobreza y crecimiento económico en la región centroamericana. César, bienvenido. ¿Cómo te ha ido en este periodo vacacional? Bien, bien. ¿Trabajando igual que nosotros? Trabajando y disfrutando un poquito en la casa. Bueno, perfecto. Hay que disfrutar mientras se pueda. César, hay sectores de la población, o sectores más bien de la oposición, que señalan un bajo crecimiento económico en El Salvador, comparado con el crecimiento económico en la región centroamericana. Ahora bien, hay un enfoque de este gobierno y es de solidaridad con los sectores que, por digamos, diversas razones en el pasado habían sido olvidados. Esto también lleva a la reducción de la pobreza en nuestro país. ¿Cómo se lee ese balance? Que por un lado se crece tal vez no a los pasos agigantados que quisiéramos, pero por otro lado también se es solidario con el que más lo necesita y se reduce la pobreza. Sí, lo que sucede es que hay una tendencia en muchos economistas y centros de investigación, generalmente de derecha, a enfatizar mucho el crecimiento económico. Que una economía va bien cuando crece la producción. El crecimiento económico es crecimiento de la producción, de bienes y de servicios en un año. Y no es que esté mal el crecimiento económico, siempre que sea de bienes y servicios básicos, respetando la naturaleza, sin daño ambiental, pero no es suficiente para que la pobreza se reduzca. Muchas veces el crecimiento económico masivo abre más esa brecha. La puede abrir. Si el crecimiento no va acompañado de medidas de redistribución del ingreso, lo que hace es que aumenta la ganancia empresarial. Eso es lo que aumenta, y no aumentan los salarios, no aumentan los ingresos públicos. Entonces es importante que además de que haya crecimiento, el Estado capte una parte mayor de ese dinero, o sea, del ingreso, para que invierta en favor de la población y que también la población reciba más beneficios. La población no dueña de negocios. No estoy hablando de los grandes empresarios, de los medianos, sino la población que trabaja, que genera bienes y servicios. Entonces eso significa redistribuir. Para redistribuir hay que mejorar salarios, pensiones, un gobierno con más dinero que invierta más en lo social, cierto control de precios, subsidios. Hay muchos mecanismos de redistribución. Si el crecimiento se da sin eso, se concentra la riqueza. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en Centroamérica, ahí podemos ver este cuadro, es importantísimo. Fíjate, me voy a poner en la fila de arriba. Honduras tenía una pobreza de 65.7% de la población en el año 2009 y en el 13 la redujo a 64.5%. ¿Cuál es la reducción? 1.2, muy chiquita. Sí, muy chiquita. Es casi imperceptible. En Nicaragua se redujo en 1.7, pasó de 61.9 a 62. En Guatemala no tenemos el dato del año 2013, pero estaba en 54% en el año 2009. Habría que ver cómo está hoy. Fíjate El Salvador, en términos de población, pasó de 47.9 a 40.9, bajó 7 puntos. Y Costa Rica de 18.9 a 17.7, 1.2. ¿Cuál es el país que más la reduce? Entre el año 2009 y 2013. Es El Salvador. La reduce en 7 puntos. En Honduras en 1.2, Nicaragua 1.7 y Costa Rica 1.2. No tenemos el dato de Guatemala. ¿Y cuál es el país donde crece menos la economía? Veamos la columna de la derecha. En Honduras el crecimiento económico fue de 2.5 en ese periodo. Nicaragua 3, Guatemala 2.9 y Costa Rica 3.3 y El Salvador 0.5. Obviamente responde al concepto de la redistribución de la riqueza, es claro. Correcto. ¿Cómo es posible que el país con menor crecimiento económico sea el que reduzca más la pobreza? Ahí está claro, esos son datos de la CEPAL y de otras fuentes. Eso se debe a la política redistributiva del gobierno, los programas sociales, vasos de leche, todo lo que se ha hecho aquí. Ahora, también ha sido claro, y nuestros amigos televidentes lo saben, César, el sector empresarial ha estado receloso, o más bien celoso, digámoslo así, de ese apoyo de este gobierno a los sectores más vulnerables. Y por ello no han invertido lo que en otras ocasiones invertían. Eso también resta al crecimiento económico. Es decir, si invirtieran lo que de verdad se tendría que invertir, si no se llevaran el capital del Salvador a otros países siempre en el área centroamericana, las condiciones fueran más favorables. Correcto. El poco crecimiento, es correcto lo que dices, se debe a la poca inversión privada. Porque el gobierno no puede hacer crecer mucho la economía porque no es el que tiene más recursos. Tiene que ser más inversión privada. Es decir, lo culpable del poco crecimiento que tenemos, que ya tiene muchos años, no es el gobierno, sino los grandes empresarios que sacan sus capitales. Pero a pesar de ese poco crecimiento, avanzamos más que todos
en la reducción de la pobreza, gracias a una política redistributiva. ¿Cuáles fueron las medidas? Fueron muchas en este periodo. La eliminación de la cuota voluntaria de salud, el programa de Ciudad Mujer, el programa de uniformes y útiles escolares, alimentación escolar, el programa PATI, el de pensión básica universal, el programa de agricultura familiar, la ley de medicamentos que redujo los precios de los medicamentos, el aumento de la pensión mínima, el aumento de los salarios en un porcentaje mayor que la inflación. Bueno, en fin, ha habido mucho énfasis en lo social. Por eso no basta analizar la economía a partir del crecimiento económico, que es lo que siempre se quiere hacer desde la oposición. Por supuesto, ojalá que tuviéramos una tasa de crecimiento de 5%, pero con distribución. Tendríamos pobreza más baja, ¿verdad? Todavía. Esperemos que en un futuro así sea. César, gracias por estar aquí con nosotros y sigue disfrutando de este periodo vacacional. Todavía queda el fin de semana. Sí, nos vemos el lunes.